Ay, es que es muy confuso cuando me dicen redirigir la conducta, la verdad. Siento que me hablan en japonés, no entiendo nada. Yo solo quiero que se porte bien. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Soy la psicóloga Gina y hoy tú y yo aprenderemos a cómo lograr redirigir la conducta de tus hijos. ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar y aprender juntos de este tema. Bueno. Ya hablábamos anteriormente otro día que cuando hablamos de redirigir la conducta, es bueno que nos saquemos de la cabeza lo de premiar, lo de castigar, ese tipo de cosas que solo van a alejarte y desconectarte de tus hijos, ¿no? Que de eso hay mucha información, de eso hay muchos estudios, incluso hay mucho contenido que te he hecho en mis distintas redes sociales, en mi canal de YouTube, por si quieres ir a verlo, para que vayas y sigamos aprendiendo juntos tú y yo. ¿Qué es importante? Recapitulando rápidamente, redirigir la conducta es, ok, ayudar a enfocar la conducta de forma que deje esos comportamientos inadecuados que dañan a otros, lo dañan a sí mismo y aprenda a tener comportamientos adecuados para desarrollar habilidades, para poco a poco cada día ir desenvolviéndose mejor en el ambiente en el que está, ¿sí? Tu hijo está en la infancia, está en la adolescencia, ¿sí? Digamos que esto es algo de lo que se habla mucho, pero hay cierta información que no es cierta, y es que, por ejemplo, anteriormente, hace algunos años, creíamos que simplemente era premiar o castigar, ¿no? Premiar conductas que me gustaba que tuviera, castigar conductas que quería que desaparecieran. Pero en realidad las investigaciones nos han demostrado que eso no es respetuoso y eso no ayuda al cerebro de tus hijos. Y que antes de redirigir la conducta de tus hijos es importante buscar la calma y la conexión con sus emociones. Calma de mi hijo y mía, 1. Y 2, conexión, que mi hijo se sienta conectado a mí, no solo de presencia, sino que se sienta visto, se sienta escuchado, se sienta validado, ¿sí? Se sienta reconocido por mí, tenido en cuenta, ¿listo? Y luego sí, digamos, ir a la redirección de la conducta de sus hijos. Que algunas formas o algunas estrategias en las que podemos lograrlo es reducir las palabras, lograr describir y no predicar, que eso ya lo estuvimos explorando un poco el día anterior. Aceptar las emociones, ¿sí? Que digamos que sí es importante. Entonces, hoy continuando un poco ese tema, me gustaría entonces que desarrollemos este tema, esta parte 2 de redirigir en la crianza a tus hijos desde 3 claves. La primera, ¿cuál sería? Implicar a tu hijo en la disciplina, ¿sí? Digamos que por muchos años hemos creído que la crianza es de cierta forma un monólogo, ¿sí? ¿Cómo es un monólogo, Gina? Digamos que si alguna vez has ido a teatro, los monólogos, ¿cómo son? Hay una persona en una tarima hablando sola, ¿no? Y hay otras personas ahí abajo sentadas en las sillas escuchando. Eso es un monólogo. Una persona habla, la otra escucha. Y en la crianza, digamos que por mucho tiempo crecimos con ese modelo del monólogo, de esa comunicación unidireccional, donde el adulto hablaba, el niño o el adolescente simplemente escuchaba. ¿Respetuoso? No, claro que no. Pero era lo que se hacía. Seguramente tú o personas conocidas fueron criadas bajo ese modelo. Yo fui criada bajo ese modelo. Sino que cada uno desde un lugar distinto, algunos desde los gritos, otros desde las amenazas, otros desde los castigos, otros desde los golpes, en fin. Lo importante es que más allá de eso, digamos que se invalidaba un poco a ese hijo, porque era desde la orden, desde el autoritarismo, ¿sí? Desde el hacer sentir mal.
tienes que hacer esto porque es que el adulto soy yo. ¿Cuántas no escuchamos eso? Y yo lo escuché varias veces, recuerdo muchos momentos de mi crianza que lo escuché. ¿Y cuál es la idea entonces con esta estrategia de implicar a tu hijo en la disciplina? La idea es que la disciplina busca enseñar, ¿sí? Y para lograr enseñar lo importante es que sea desde una mirada efectiva y que sea respetuosa. Entonces, que sea un diálogo bidireccional, donde estamos aquí adultos, estamos aquí los hijos, que sea recíproco, es decir, mamá escucha a hijos, hijos escuchan a mamá. Colaborativo, es decir, trabajamos en equipo para entender las situaciones, aprender a manejarlas y aprender a resolverlas, ¿sí? Entonces deja de ser un monólogo como se hacía en años anteriores, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Cuéntame tú qué piensas, aquí abajo en comentarios. Yo te voy a dar mi percepción y es que el doctor Daniel Siegel en su libro Disciplina sin lágrimas dice que hacer esto ayuda a que los niños se sientan más respetados, que reconozcan y acepten lo que proponen los papás para hacer en la crianza, que aprendan a cooperar. ¿Cuántas veces no deseamos que el hijo colabore, que el hijo coopere en las situaciones, ¿no? Y que incluso esos hijos puedan aprender a encontrar soluciones, ¿sí? Entonces, como trabajan en equipo, se resuelven de mejor forma las situaciones disciplinarias, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tienes un hijo de 8 años, ¿sí? Se enoja, se descontrola porque su hermano va otra vez a jugar y él siente que nunca tiene oportunidad de nada. Se enoja, arroja sus gafas favoritas lejos de la habitación y la rompe. Cuando se ha calmado, tú decides conectar con tu hijo. Pregunta entonces, ¿cómo deberías hablarle sobre sus acciones, no? Desde el monólogo le dirías algo como, ay, no pasa nada por enfadarse, todo el mundo le pasa, pero aunque estés enfadado tienes que controlarte, no podemos romper las cosas de los demás así porque sí. La próxima vez que te pongas así debes encontrar formas adecuadas de expresar tus sentimientos. Pero ¿qué sucede? Ahí sigue siendo una comunicación unidireccional desde esos adultos a esos hijos, ¿sí? Tu hijo simplemente se limita a recibir esa información. Entonces, ¿cómo podría ser ese diálogo colaborativo del que hablamos ahorita en implicarlo en la crianza? Podrías describirle la situación. Hijo, vi que te enojaste y tiraste tus gafas. Le pedirías que respondiera una pregunta, como por ejemplo, hijo, hace un rato te pusiste furioso, te enojaste, cogiste las gafas, las tiraste. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿O qué pasó? ¿O qué sucedió? Y ahí conectaste, escuchaste, respondiste a los sentimientos que tenía en ese momento, en el juego con su hermana. Y seguramente te dirá cosas como, ay, es que estaba muy enfadado, ay, es que me enojé mucho. Entonces, en un tono intencional, le puedes decir, luego has tirado mis gafas. Ahí es cuando seguramente vas a oír cosas como, mamá, lo siento, papá, lo siento. Y luego puedes pasar a decirle cosas como, hijo, todos nos enfadamos. No tiene nada de malo, pero cuéntame, ¿qué crees tú que podría hacer la próxima vez que te enojes? Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Le ayudamos a activar este cerebro superior. ¿Para qué? Sea un equipo conmigo y solucione problemas. Aprenda a ser un agente activo en la situación. ¿Sí? Entonces, le ayudas a establecer algo que el doctor Denesillo llama la visión de la mente, y es ser consciente de sus propias acciones. Y este resultado es mucho más profundo y duradero, ¿sí? Entonces, en lugar de caer en el monólogo, implicarlo en la crianza, preguntándole qué puedes hacer la próxima vez que te suceda y le escribes lo que sucedió. Entonces sí es importante que tengamos eso presente, ¿sí? Ahora, clave número 2. Pasar de el no a un sí condicional.
Sobre el no, tendemos a creer muchas cosas, ¿sabes? Tendemos a creer que usar el no es malo en la crianza. No es malo, simplemente guárdalo o resérvalo para emergencias. Es decir, cuando sientas que va a suceder algo que ponga en riesgo la vida, la integridad, la salud de tu hijo o de otras personas. Pero no usarlo todo el tiempo para que no se desgaste. Ahora, pasar del no a un sí condicional. Digamos que si yo soy tu mamá, tú eres mi hijo, y todo el tiempo en un tono grosero, altanero, desafiante, te digo, no toques esto, no te sientes ahí, no saltes, no hagas, ¿sí? Vas a activar los centros más bajos del cerebro de tu hijo. Y si eres nuevo en este espacio, muchas veces te lo he dicho, ese cerebro reptiliano es el único cerebro con el que nacemos ya totalmente desarrollado. El emocional y el ejecutivo apenas se están formando y terminan de desarrollarse a los 25 años aproximadamente. Soy nueva en el tema, deseo ampliar sobre el cerebro de mis hijos. En mi canal de YouTube hay 2 espacios que hice el año pasado que puedes ampliar de si tu hijo es adolescente o tu hijo es niño y encuentras como las características y herramientas para que apliques. ¿Listo? Hoy no vamos a profundizar sobre eso, pero igual aquí abajo te comparto más de ese tema. ¿Qué es importante entonces? Como ese cerebro reptiliano de mi hijo se activa, ¿qué significa que ese centro más primitivo de mi hijo se active? Va a tener alguna de las siguientes respuestas: lucha, pegar, agresividad, huida, que se esconda, paralizarse, que se quede como un trozo de hielo, digo yo, congelado, desmayarse en casos extremos, pero eso sucede, digamos, ocasionalmente. ¿Por qué? Porque la figura que debería brindarle seguridad, le brinda inseguridad, le brinda el cerebro de tus hijos lo percibe como un estímulo asociado al miedo, amenaza, peligro, por la reacción que mamá tuvo, ese tono altanero, ¿sí? Entonces, por eso es que el tono altanero y decirle no con todo, pues no es recomendable. Ahora, el sí activa, decirle un sí condicional, que es importante, lo ayuda a activar esos centros de compromiso social de su cerebro. ¿Qué significa eso? Va a ser más receptivo y va a estar con mayor disponibilidad o mayor disposición a colaborar, ¿sí? A cooperar. Deseas que ayuden esto, que ayude lo otro, que haga esto, va a tener más disposición, porque no va el cerebro de tus hijos no te va a percibir como una amenaza, ¿sí? Sino que muchas veces no conocemos esta información y claro, es una pieza que falta del rompecabezas en la crianza, entonces activamos todo el tiempo con el no esos centros bajos del cerebro de tus hijos. Entonces ya sabes, pasar del no a un sí condicional por esta razón. A mayor edad que tengan tus hijos, más se abre la oportunidad de negociar, porque más va desarrollándose esas conexiones entre el cerebro reptiliano, ese emocional, y el cerebro ejecutivo. Pero claramente yo puedo ayudarle a que esas conexiones poco a poco se vayan desarrollando, ¿sí? Ahí es que sucede lo que hoy dicen muchos profesionales y es darle habilidades, enseñarle habilidades. Enseñarle habilidades es ayudarle a que poco a poco el cerebro vaya siendo como una escalera en la que ya se siente seguro, cómo lo hago sentir conectado y luego cómo lo hago solucionar problemas. Entonces, si esta información resuena contigo, coméntame, dame corazones, like, compártelo. Porque esto es súper importante, ¿sí? Es una pieza que no nos dicen muchas veces. Entonces, a mayor edad de tus hijos, más hay oportunidad de negociar. Negociar es que nos sentamos a conversar sobre la situación, llegar a acuerdos, que yo de adulto aprendo a ceder. Ceder no es ser permisivo, sino ceder es, ok, mi hijo está creciendo, ya la rutina, no sé, del fin de semana para las tareas no puede ser la misma que cuando era un niño, por ejemplo, ¿sí? Le muestra no solo el respeto que tu hijo te tiene a ti, sino el respeto que tú le tienes a tus hijos, ¿sí? Que es importante, porque para exigir respeto es importante primero darlo. Todo inicia desde mi adulto y lo que doy. Entonces, esta estrategia varía de acuerdo a la edad de tus hijos.
Cuando una niña pequeña le pide a su mamá más tiempo, cuando es hora de irse del parque, por ejemplo, tú puedes, o cuando es hora de irse de la casa de la abuela, tú puedes decirle, claro, puedes estar más tiempo con la abuelita, ahora tenemos que irnos, pero abuelita, ¿te parece bien que volvamos a tu casa este fin de semana? Y pues seguramente a la niña le va a costar porque quería estar ya con la abuelita más tiempo, ¿no? Pero le estás dando a entender a la niña que en ese momento no lo está consiguiendo, pero más adelante podrá tener más de eso que desea, que en este caso es pasar más tiempo con la abuela, estar más tiempo en el parque o cualquier actividad. Entonces es importante tener eso presente. ¿La clave cuál es? Que en realidad va a tener esa gratificación en un tiempo después. Ayudarle a demorar esa gratificación, como dicen algunos profesionales. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Digamos que ya entonces has identificado y empatizado con los sentimientos de tus hijos, ¿sí? Quería estar más tiempo con la abuelita, quería estar más tiempo en el parque. Mientras que al tiempo le ayudas a desarrollar estructuras, destrezas, habilidades, porque ok, les enseñas, ok, tenemos que marcharnos ahora, y le retrasó la gratificación de ese deseo. Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Y esto no tiene que ver nada con sobreproteger a los niños de la frustración, ni con darle lo que quieran como a veces pensamos. Al contrario, la idea es que los ayuda a ser conscientes de que a veces hay cosas que se dan como ellos desean, a veces no. Cuando no se dan, es importante reconocer su decepción y aprender a validársela, acompañarlo en ese momento. Y digamos que tú lo acompañas mientras se siente así decepcionado, porque yo quería quedarme más tiempo con mi abuela hoy, ya no se puede, pues mamá reconoce mis emociones, me las acompaña y me las valida. Eso no es ser permisivo, eso es empatizar con las emociones de mis hijos. Ser un corregulador externo, ¿sí? Entonces, ahí poco a poco ayudamos a que esos niños sean más resilientes, es decir, aprender a resolver las situaciones difíciles. Lo enseñamos a ser más tolerante a la frustración, a demorar la gratificación, porque dime si no es cierto, a veces en la vida adulta se ve mucho más claro, tenemos que demorar la gratificación. Por ejemplo, que me voy a ir al cine con mi pareja luego de la cita del odontólogo que tengo. Y resulta que la cita del odontólogo se alargó porque el paciente que estaba atendiendo antes de mí tuvo una complicación. Y eso me corre el día. Y a veces eso puede que nos enoje, ¿no? Ay, yo quería pasar tiempo con mi pareja. Pero son cosas que pasan, hace parte de la vida, ¿no? Y aprender a reconocer eso desde que somos pequeños, pues genial. Porque nos damos cuenta, ok, las cosas a veces se dan en el tiempo que yo deseo, pero a veces no. Y ambas cosas están bien, ambas cosas son permitidas, ambas cosas son válidas. Está totalmente válido, es totalmente permitido que me sienta mal por eso, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente y digamos que son funciones prefrontales, es decir, los lóbulos prefrontales. ¿Has oído de ellos? No, cuéntame aquí abajo en los comentarios. Esos lóbulos prefrontales es la última área del cerebro que termina de desarrollarse, que nos ayuda a ser empáticos, que nos ayuda a saber tomar decisiones, que nos ayuda a reconocer un poco más cómo estoy reaccionando yo en ciertas situaciones y cómo están reaccionando los demás, ¿sí? Y si es adecuado o no y cómo puedo resolver las situaciones. Tomar decisiones también. Y al tiempo, poco a poco, vas ejerciendo tu trabajo parental desde esa mirada del cerebro. Yo puedo decirte a nivel personal que siento que es muy poderoso como seres humanos, no solo como papás, sino como seres humanos, conocer esta información del cerebro, porque nos ayuda a entendernos, entender nuestra propia historia, poder entender a nuestros hijos y saber cómo podemos interactuar respetuosamente en la cotidianidad, no solo con los hijos, sino en otros espacios, con otras personas, ¿sí? Entonces, en lugar de imponer disciplina y desconectando con tus hijos, ya sabes, partir de experiencias reales con tus hijos y pasar del no al sí condicional. ¿Cómo? Pues digamos, ya te lo mencioné. La idea es entonces que fijando límites para que sepa, ok, hoy no, en 2 días,
¿sí? Y si es un niño, le hacemos una visual para que sepa cuándo son 2 días. No le estoy rechazando, no le estoy ignorando, simplemente no es un rotundo no, sino un sí condicional. ¿Listo? Hay otra estrategia para lograr redirigir la conducta de tus hijos que pienso que es súper poderosa y es la clave número 3, lograr enfocar la situación. ¿Cómo? De forma creativa. Ahora, claramente esto no es de la noche a la mañana, ¿sí? No es de la noche a la mañana. Pero sí es importante tener esto presente porque pues vamos a lograr ejercitar la flexibilidad de la respuesta, ¿sí? Porque le ayudamos a ejercitar estos lóbulos prefrontales, esta corteza prefrontal. ¿Cuál es la idea entonces? Buscar o crear formas creativas e innovadoras, es decir, novedosas, para enfocar las situaciones difíciles. Por ejemplo, bromas, tonterías, tiendan a ser eficaces porque al cerebro le gusta la novedad. Cuando, por ejemplo, que esto es algo muy común que pasa, vamos caminando, ¿no? Y vamos a suponer que en tu país, en tu ciudad, estás acostumbrado a ver el cabello de las personas, digamos de las mujeres, de cierto color. Estás acostumbrado a verlo rojo, gris, negro, azul, ¿sí? Pero un día vas caminando, me acuerdo que esto me pasó hace algunos meses, iba caminando con mi mamá, y vimos una chica que tenía el cabello verde. Para mí no era novedoso porque yo tuve en la universidad una compañera con el cabello de ese color. Ahora, para mi mamá sí era novedoso porque nunca había visto una chica con ese color de cabello. Entonces, claro, íbamos caminando y fue inevitable que yo hiciera esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era novedoso, a su cerebro le llamó la atención. ¿Y cuántas veces no te pasa en la calle que ves a alguien con un color de cabello distinto al que estás acostumbrado y volteas? O ves algo distinto a lo que estás acostumbrado a ver en esa calle y volteas. Con los niños mucho más. Entonces al cerebro le gusta la novedad. Vamos a usar entonces las bromas y las tonterías. A nivel de la seguridad debes saber que al cerebro enfoca su atención en lo excepcional, en lo novedoso, en lo inesperado, en lo diferente. Por eso es que normalmente sentimos cierta incertidumbre, cierta expectativa cuando pasan situaciones raras. Oímos un ruido horrible en la calle y ¿qué hacemos? Muchas veces caemos en asomarnos. O si no nos asomamos detrás de la cortina, vemos a ver qué está pasando. O miramos a ver qué escuchamos o buscamos en internet y demás. ¿Por qué el cerebro tiene esta habilidad desde el punto de vista de seguridad? Porque evalúa, ok, ¿el entorno es seguro o no? ¿Qué está pasando? Vi la chica con el cabello verde, ¿el entorno es seguro o no? Y así con muchas cosas, ¿sí? Entonces, digamos, importante tener eso presente, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. La idea entonces de enfocar la situación de forma creativa es usar el humor. Ya hablábamos que para el cerebro es importante la novedad, le gusta la novedad, lo inesperado, lo diferente, lo novedoso, lo excepcional, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo para que esto sea más claro. Un niño se enoja, ¿sí? Se enojó, se puso furioso, podemos usar el humor. Ojo, no estoy diciendo que nos burlemos de nuestro hijo, claro que no, sino con los niños más pequeños, ¿qué podemos hacer? En lugar de escribirle ahí aburridamente lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces usar una voz ridícula o chistosa para decirle lo que pasó, o caerme chistosamente, ¿sí? Hacer cualquier payasada que le dé risa a tu hijo. Si tiene 6 años tu hijo y está enfadado con su papá, pues no va a ser fácil estar enojado con él si el papá se tropieza, ¿no? Con un juguete. Mira qué cosas le divierten a tu hijo y usa eso para redirigir la conducta de tus hijos. Lo típico, ay Gina, pero es que no deja el parque, es un pleito constante para que quiera irse del parque. Entonces, en lugar de decirle, ya es hora de ir al parque, nos vamos y cogerlo a la fuerza, ¿qué podemos hacer? Podemos abandonar el parque de una forma divertida, ¿sí? Invitarlo a que hagamos esa transición a otra actividad de una forma divertida. Bueno, mi amor, vas a perseguir a mamá hasta que lleguemos al coche, ¿sí? Y eso va a ser divertido para tu hijo.
Con niños mayores esto también es aplicable. Y pues claramente con hijos de 11 años o más, pues a veces te pondrán los ojos en blanco y dirán, pero ¿qué es esto? ¿Qué oso? Y demás. Pero pues eso ya depende de acuerdo a la que tenga tu hijo. Identifiques qué cosas le divierten, qué pasa a veces en casa. Entonces es importante tener esto presente. ¿Listo? En vez de caer en dar órdenes de exigir, ¿cómo puede ser creativo y juguetón? ¿Sí? Entonces, importante ahí tener eso presente. Vamos entonces a hacer un espacio rápidamente de preguntas y respuestas. Entonces, preguntas que tengas sobre este tema, puedes dejármelo en este momento. Voy a revisar. Entonces, acá me dices, mi hijo tiene 8 años, siento que he dañado parte de su cerebro por mis gritos. ¿Cómo puedo reparar esto? Digamos que primero sana esa culpa que tienes, ¿sí? Leo esa pregunta cargada de mucha culpa. Entonces es importante reconocer, ok, eres un ser humano. Esta información en ese momento no la tenías. No deseabas hacerle daño a tus hijos. 1. 2, pues reparar, ¿sí? Y no reparar porque sí, sino, ok, reconoce cuáles, cuando gritas, porque es inevitable que a veces gritemos así tengamos esta información, a veces pasa. Te bajas a la altura de tu hijo y decirle, hijo, te grité porque rompiste algo que era muy valioso para mí, pero no estuve en gritarte. Sé que eso te asustó, te hizo sentir mal, quiero pedirte perdón y quiero decirte que voy a buscar formas de manejar mi enojo para dejar de gritarte. ¿Sí? Entonces, el error también es una excelente herramienta de aprendizaje. También nos sirve para enseñarle muchas cosas a los hijos, porque claramente no vamos a hacerlo todo perfecto todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, importante ahí tener eso presente, ¿sí? Ahora, quiero decirte algo importante y es que deseas dejar atrás gritos, castigos y todas esas viejas herramientas de crianza. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si la respuesta es un sí. Sé que si estás aquí, la respuesta es por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta, ¿no? Ese es el misterio que quieres develar estando aquí. Quiero darte un regalo muy especial por tu compromiso al estar en todo este espacio desde el inicio y es compartirte un ebook gratuito que tengo disponible para que aprendas a conocer a tus hijos y poder corregirlos desde una mirada que sea cada día más amorosa, cada día más respetuosa. ¿Cómo puedes acceder a esta información? Aquí abajo te voy a compartir el link para que lo descargues y básicamente eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que si a ti te alegran estos espacios, a mí me nutren mucho porque me hacen todas estas cosas que poco a poco voy aprendiendo al compartirte, las va nutriendo mucho mi mirada por tus preguntas, por tus comentarios. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por conectarte. Seguimos aprendiendo juntos, no vamos a parar, al contrario, cada día con mayor intensidad. No te imaginas lo que viene, entonces muy pendiente. Sígueme en todas mis redes sociales y seguimos aprendiendo juntos. Tú y yo nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Un beso grande, un abrazo enorme y gracias por estar aquí conmigo. Chao.